Bueno, me presento, mi nombre es Karen Silva, yo soy asesora jurídica de Fundación Fundem. Dentro de Fundación Fundem, pues mis funciones son apoyar dentro de la gestión administrativa de los pacientes que cuentan con barreras dentro de las EPS. Entonces, el día de hoy vamos a ver una capacitación sobre todo el sistema de salud y la vulneración de derechos en el tema de derecho fundamental a la salud. Entonces, voy a quitar la cámara para que puedan ver bien la imagen y escuchar pues mejor. Listo, doctora, mil gracias. La metodología que utilizamos para el desarrollo de este tipo de actividades es que una vez finalicemos la presentación, tendremos un espacio para preguntas. Les agradecemos tener el micrófono cerrado para evitar interferencias y al final, si hay preguntas, las podemos realizar por el chat o abriendo los micrófonos una vez hayamos terminado la conferencia. Doctora Karen, la audiencia es toda suya. Gracias, listo. Ahí ya están viendo toda la Sí, presentación. señora, pantalla completa, sí, señora. Listo. Bueno, entonces les cuento, vamos a comenzar como un pequeño recuento de la historia del sistema de salud en Colombia. Entonces, digamos que antes de la Ley 100 de 1993, teníamos un sistema de salud que se llamaba red en oferta. ¿Qué quiere decir esta red en oferta? La red en oferta era el seguro social, que todos éramos atendidos por la misma red en oferta, digamos, en atención a salud de la cobertura. Después, en 1991, se creó la Constitución Política, donde se crearon unos derechos fundamentales. Dentro de estos derechos fundamentales está la educación, está la vida digna, está el trato digno y la salud. Como el tema que vamos a tratar, digamos, es el derecho a la salud, entonces sabemos que dentro de la Constitución Política 1991 nos cubre como un derecho fundamental y constitucional. O sea, es un derecho adquirido desde el momento en que nacemos y es un derecho que no se puede vulnerar ni por el Estado, ni por las entidades privadas ni públicas. Entonces, a raíz, digamos, de la reforma a la Constitución de 1991, surgió la ley de 1993, que es la Ley de Seguridad Social. Esta ley, además de que trae reformas pensionales y laborales, trae reformas en la salud. Entonces, ¿qué surge, digamos, dentro de esta ley 100? Surgen dos regímenes, que es un contributivo y un subsidiado, y nacen las llamadas EPS. Entonces, bueno, vamos a hablar del régimen que existe. En este caso son tres, pero pues los más importantes podríamos llegar a decir que son dos, el contributivo y el subsidiado. El contributivo es un régimen al cual yo aporto, al que pertenece un empleado y un empleador. El empleado es quien está bajo un contrato y su empleador es quien aporta al sistema de salud por medio de una afiliación o una pila. También dentro del régimen contributivo existen los cotizantes, que son externos o podríamos llamarlos eh, comerciantes o personas que se dedican a sus labores, pero externas, no por medio de un contrato, pero igual aportan al sistema de salud del Estado por medio del régimen contributivo. El otro régimen es el régimen subsidiado. Este régimen subsidiado, los aportes vienen por medio del Estado. Uno por el presupuesto máximo, los recursos solidarios y todos los poderes locales y nacionales que existen dentro de Colombia. Para pertenecer a este régimen subsidiado, ¿cuáles son mis requisitos como paciente? Mis requisitos son, uno, contar con una puntuación del CISBEN, en este momento calificación, o sea, debo tomar la calificación por medio del CISBEN para saber a qué régimen subsidiado contribuyo y qué calificación del CISBEN obtengo. Estrato 0, 1, 2 o 3. Al año 2022 hay una reforma en la cual nos habla que el régimen subsidiado ya solo no es estrato 0, 1, 2 y 3, sino también cubre al estrato 4. También nos cubre
Cuando nosotros tenemos un régimen contributivo y estamos de empleado a empleador, nos quedamos desempleados y 2 meses después aún continuamos sin trabajo. Al continuar nosotros sin trabajo por 2 meses consecutivos, automáticamente la EPS a la que yo pertenezco me tiene que migrar al régimen subsidiado. Porque como tengo un derecho adquirido, que es el derecho a la salud, el régimen subsidiado me tiene que cubrir mi derecho, no me lo puede vulnerar. Entonces, si yo me quedo desprotegido, me están vulnerando mi derecho a la salud. Entonces, digamos que hasta ahí hablamos de los dos regímenes. Un tercer régimen se llama el régimen de excepción especial, pero a este solamente pertenecen fuerzas públicas, que es policía y ejército, fuerza naval, fuerza aérea, y régimen de magisterio, que son profesores contratados por el Estado. Entonces, digamos que esos son nuestros régimen de excepción, son personas que son exceptas a cotizar bajo el régimen contributivo y no se les dan aportes por medio de SISBEN, sino tienen una asignación de retiro. O sea, no son personas que son pensionadas por medio del Estado, sino son asignaciones de retiro que se tienen por medio de sus medios laborales, policía, ejército, profesores, o sea, magisterio, y fuerza naval, fuerza aérea, todo lo que son fuerzas públicas. Listo. Entonces, acá vamos a ver algo que también surgió con la creación de los regímenes, que se vieron, digamos, obligados dentro de la ley de 1993 a crear para, pues, no desfalcar, digamos, el sistema de salud en temas, digamos, ya de presupuestos máximos. Se creó un copago y una cuota moderadora. Entonces, la cuota moderadora es aquella que yo pago por medio del régimen contributivo para no desbordar el sistema de salud. Y el copago es aquel cobro que yo pago en régimen contributivo subsidiado, también para ayudar y aportar a la ayuda de la financiación del sistema. El copago, digamos, se paga porcentualmente según la categoría que yo tenga dentro de mi régimen de salud. Dentro de el régimen subsidiado es un 10% el copago. Dentro del régimen contributivo sí varía según mis salarios mínimos o mi categoría. En este momento, digamos, hay categoría A, B y categoría C, que según los salarios mínimos que yo gane, si es menor a 2 salarios mínimos, entre 2 a 5 salarios mínimos y mayor a 5 salarios mínimos, que es con categoría C. Para este año, digamos que el copago, la cuota moderadora está en 3.700, el copago sí ya varía según la adquisición de mi tratamiento. Listo. Entonces, digamos que con el requerimiento y la creación de esta ley de 1993, de la ley 100, otro, digamos, de los cambios que se obtuvo por medio del sistema de la salud es que antes no había un seguimiento o un control hacia la prestación de salud, porque no se valoraba como un derecho fundamental. Como ya se vino creando el derecho fundamental a la salud y se trató que el sistema de salud de Colombia sea preventivo, entonces, para que sea preventivo, se tenía que crear pues entes controladores del presupuesto máximo y de la aseguración en salud. Entonces se creó, digamos, nuevas funciones para la superintendencia de salud, pues es la vigilancia dentro del sistema y el que controla, digamos, todos los movimientos de las entidades privadas, porque en 1993, por medio de la ley 100, se obligó a que se hiciera creación de la privatización de la salud. Cuando se hizo la creación de la privatización de la salud, se crearon las EPS. Entonces, digamos, la abreviatura de EPS es entidad prestadora de salud. Y se creó otra figura que es prestador IPS, institución prestadora directamente del servicio de la salud. ¿Cuál es la diferencia que podemos notar entre un asegurador y un prestador? ¿Qué es la EPS? La EPS es mi administrador del dinero. Si yo hago una cotización ante el servicio de salud, yo obtengo un contrato de servicios de salud por medio de la EPS. Entonces, si yo como empleado obtengo una afiliación a EPS Famisanar, ellos
me están dando un servicio. O sea, yo firmo un contrato, una afiliación con ellos, que ellos están obligados a cubrirme mi servicio de salud y a cumplirme con todo lo que se ordena. ¿Quién es el prestador? El prestador es un proveedor de servicios. Entonces, la EPS busca un prestador de servicios para que me dé a mí o me preste el servicio. Pero ¿ante quién yo hago el reclamo de mi vulneración de derecho a la salud? Si el prestador es quien me atiende, pero con la aseguradora es con quien yo tengo mi contrato de salud. Entonces, digamos que ahí es donde muchas veces se tiene la inconformidad o la confusión por parte de los acudientes y los pacientes. Dicen, no sé a quién le hago, digamos, mi sugerencia o mi queja para la prestación de mi servicio de salud. Entonces, este se debe hacer ante el asegurador, o sea, EPS. ¿Por qué? Porque es quien me debe cubrir mi servicio de salud, a quien le estoy pagando por mi servicio de salud y quien es mi administrador y mi contratante. O sea, en este caso, él me está vendiendo un servicio, yo se lo estoy comprando. Quien debe responder por la calidad de mi servicio es el asegurador EPS. Entonces, cuando digo, no, es que mi EPS me dio la formulación o la orden para la cita, pero mi prestador no me cumple o no tiene agendamiento. Sí, puedo poner una queja ante el prestador por atención al cliente, pero quien debe asegurarse de cubrirme mi servicio de salud es mi asegurador EPS, no mi prestador IPS. Porque quien debe responder por el servicio a la EPS es la IPS, porque tienen un subcontrato. Digamos, yo contrato a la EPS y la EPS subcontrata por mí a la IPS para que me preste mi servicio de salud. Entonces, digamos que hasta ahí debemos tener claro. Quien me presta el servicio es la IPS, quien me debe garantizar mi servicio es el asegurador EPS. Entonces, cuando yo interpongo una queja, interpongo un recurso judicial, quien lleva el control de este, quien lleva las investigaciones administrativas, las investigaciones disciplinarias ante las EPS y ante las IPS es la Superintendencia de Salud. Cuando yo pongo una queja ante la Superintendencia de Salud, ellos hacen un sondeo mensual y un sondeo anual, que es por medio de la cual se ejecutan las EPS, las cuales van a liquidar o se les van a iniciar procesos disciplinarios. Por eso es que, digamos, ustedes escuchan cada 6 meses o cada año, por medio de la Supersalud, se intervino la EPS Medimás. Entonces, intervinieron la EPS, o sea, iniciaron un proceso de investigación ante la EPS. Y después 6 meses les dicen, no, ya iniciamos el proceso de liquidación para la EPS. Entonces, por eso no se escucha que liquidan IPS, porque son, digamos, contratos tercerizados, a quien directamente recae la obligación del cumplimiento del servicio de salud es a la EPS. Entonces, a quien recaen todas las funciones de prestación del servicio y vulneración de derechos en la salud a nivel nacional son a las EPS privadas. Y se hace por medio de la Superintendencia de Salud, que es delegada, vigila y controla todos los temas de presupuestos, todos los temas de calidad del servicio, de prestación del servicio. Entonces, digamos que hasta ahí sabemos que existen el asegurador como EPS, prestador como IPS y Superintendencia de Salud como vigilancia. Bueno, digamos que con la ley 100 también se desprendieron muchos más servicios que antes no existían. Antes teníamos un solo sistema de salud, digamos, a todos nos atendían de la misma forma, en el mismo sitio, pero no habían delegaciones, digamos, de sistema de servicios de salud. Si yo iba por un accidente de tránsito, me atendían normalmente por urgencias, todo, o sea, todo corría, digamos, dentro de la seguro social. Si yo tenía un accidente de ARL, o sea, de seguros laborales, también me cubría por medio de urgencias y me cubría un aseguramiento completo. Con la ley 100 de 1993 se vio la obligación, digamos, de dividir en varios servicios, porque como la salud se volvió preventiva,
Entonces, dentro del plan de servicios de salud, se crearon, los planes de atención básicas, que esas acciones deben ser gratuitas, son colectivas, son para todo el mundo, son para, digamos, todas las personas intervinientes dentro de la sociedad, y son prevención de enfermedades. Entonces, ¿qué pasa con este? Que existen, digamos, las brigadas de salud, donde hacen vacunaciones a personas de todos los estratos. También, digamos, las capacitaciones de enfermedades de ETC y para planificación familiar, que digamos que son como campañas de prevención en salud pública y social que pueden adquirir absolutamente todas las personas gratuitamente para que eso no se tenga que llegar, digamos, a un desbordamiento del sistema de salud. Se creó también el plan obligatorio de salud POS. Entonces, este entra dentro del régimen contributivo y subsidiado, que antes, digamos, era muy reducido y teníamos solamente como un catálogo dentro de las EPS para nuestros tratamientos, que es por el que se basan, digamos, los médicos tratantes. Pero a este año, digamos que esto por varias resoluciones y decretos se ha extendido. Entonces, digamos que las resoluciones y los decretos no son muy claros en hacernos saber los tratamientos y divulgaciones de medicamentos que tenemos dentro del sistema de salud, pero son bastante grandes. Digamos que uno de los mejores estados o complementaciones de salud a nivel mundial es la de Colombia. Según la organización que tenemos, digamos, dentro de la Ley 100 de 1993, es un sistema de salud muy organizado, solo que pues hay desbordamientos de los registros de salud, hay desbordamientos de los presupuestos máximos de salud, pues existe también la corrupción dentro, o sea, por parte de nosotros como usuarios de la salud, como por parte de trabajadores internos de la salud. Entonces, digamos que todo esto hace que el sistema se desborde, pero en realidad tenemos, digamos, un plan obligatorio de salud muy amplio al cual nosotros podemos, digamos, adquirir. Después de esto también se vio, digamos, la obligación que se creara un seguro obligatorio de tránsito, este se llama SOAT. Entonces, ahora, con este, ¿qué pasa? Si yo como persona tengo un accidente de tránsito, al ingresar al hospital, me preguntan, ¿usted viene por accidente laboral o viene por accidente de tránsito? Entonces, si yo digo accidente de tránsito, ¿a quién va el recobro de mi accidente de tránsito? Es ante el SOAT, que es el asegurador de accidentes de tránsito. También se creó la cobertura de riesgos laborales ARL. Lo mismo, si yo voy al hospital y digo tuve un accidente laboral, este debe ser reportado por mí y por mi empresa ante la ARL. Quien hace el seguimiento y la cobertura es la ARL, pero obviamente lo va a atender su EPS, pero se hace un seguimiento es por medio de la ARL. Entonces, digamos que ahí, si nos damos cuenta, digamos, hay división de varios sectores de la salud, que antes era totalmente global, ahorita pues en la Ley 100 de 1993 se divide en varios subsectores. Otro que existen, los planes de cobertura a las personas en población de víctima de desplazamiento forzado, población que está internada en establecimientos carcelarios, y también hay otra que son las personas de especial protección. Dentro de la Constitución Política de 1991, ¿quiénes son las personas que tienen estado de protección? Mujeres en embarazo, personas menores de edad, menores de 18 años, personas de la tercera edad mayores a 60 años, personas en situación de discapacidad y personas con enfermedades huérfanas o oncológicas, que son de alto costo. Esas son las 5 personas o 5, digamos, complementos que tienen calificación como estado vulnerable dentro del sistema de salud. Entonces, estas son las personas quienes deben atender principalmente, a quienes no se les puede negar un servicio. Entonces, si yo tengo un servicio formulado por un tratamiento de alto costo y me van a hacer un cobro de un copago, soy una persona de especial protección,
no se puede ver vulnerado mi derecho a la salud por un tema de una barrera netamente económica, porque tengo mi autorización, tengo mi orden, voy a farmacia y solo me hace falta un copago, pero el copago me cuesta 210.000 pesos. No tengo los 210.000 pesos para otorgar el pago y para que me entreguen mi tratamiento. No me pueden vulnerar mis derechos, no me pueden obligar a no lo pueden obligar a ellos a no entregar el tratamiento solo porque no tengo un medio económico. Entonces, digamos que dentro de la ley estatutaria de salud dice que estas personas de especial protección no pueden tener barreras administrativas de ningún tipo, ni por demoras en la autorización, ni por demoras en la formulación, ni por agendamiento de citas, en demoras en urgencias o por entrega de tratamientos por barreras económicas. Entonces, digamos que ninguna barrera puede minimizar o maximizar el riesgo al derecho fundamental a la salud, porque somos personas de especial protección. Listo. Entonces, bueno, ya hemos hablado, digamos, de este régimen contributivo y régimen subsidiado. Entonces, digamos que el CISBEN va ligado al régimen subsidiado. Entonces, de este debemos pedir una calificación ante la página del CISBEN. Ahora todo, digamos, es sistemático. Pido mi calificación por medio de la página, me hacen un sondeo, me hacen una visita, me dan mi calificación, pero digamos la gran diferencia entre tener un régimen subsidiado o un régimen contributivo, ¿cuál es? Cuando yo tengo régimen contributivo, tengo libre elección para escoger la EPS o el prestador del servicio, la cual me va a brindar mi servicio de salud. Cuando pertenezco al régimen subsidiado, que soy de CISBEN, la página de seguridad social misma me asigna qué EPS va a ser a la que me va a atender. ¿Por qué? Porque dentro del sondeo que hace la Superintendencia de Salud, ella tiene que mirar qué EPS tienen menos afiliados y cuáles tienen más, para hacer, digamos, un equilibrio dentro del sistema de salud y que no se desborden algunas EPS. Digamos, en este caso, lo que pasó con la liquidación de Medimás EPS es que dieron 14 días, pidieron 14 días de espera para que se pudiera hacer el sondeo de las EPS y migrar los pacientes equitativamente para que no hubiese un desbordamiento del sistema de salud dentro de la presión, digamos, de todos los afiliados. Listo. Entonces, ¿qué es el PBS? Entonces, bueno, el PBS es una cobertura del Plan de Beneficios de Salud. Este va con cargo a la UPC. Es como un anexo de medicamentos y procedimientos que soportan, digamos, actualizados vigentemente anualmente. Digamos que es un listado de medicamentos que se va actualizando anualmente, los cuales pues tienen sus médicos de cada EPS para asignación de tratamientos integrales. Digamos que este PBS ha ido cambiando y se ha extendido con los años, pero también han ido, digamos, mejorando unas de las herramientas tecnológicas para que ya no tengan que existir varias barreras dentro de el PBS, que digamos son las formulaciones, las órdenes médicas, sino que den al paciente una formulación y entrega mucho más rápida. Digamos que al lado de este se creó un nuevo sistema que se llama el sistema electrónico MIPRES. Entonces, digamos, todos los medicamentos de alto costo se están dando por medio de este MIPRES para que no, pues, no tengan que pasar por un comité técnico científico. Pero todas, digamos, todas estas coberturas y planes de beneficios de salud que están a cargo de la UPC tienen que ser recobrados ante el FOSIGA, ahora ADRES, para que se reembolse el dinero a cada EPS. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la vulneración del derecho a la salud y cómo nosotros como usuarios de la salud podemos defender nuestro derecho a la salud. Entonces, existe un decreto que se llama Decreto 2591 de 1991, que por medio de este se hizo la creación de la acción de tutela. Acción de tutela, acción constitucional, acciones de grupo,
que son para la defensa de los derechos fundamentales de todos los pacientes. Dentro de estos derechos podemos alegar nuestro derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a una vida digna, derecho a un buen nombre, derecho a la salud, entre otros. Entonces, digamos que en este caso, nosotros vamos a hablar de la vulneración al derecho de salud. Cuando yo tengo una vulneración de derecho de salud, ¿a qué me refiero? Me refiero si soy un paciente que necesita una cita médica, llamo a la EPS y me dice, tengo una agenda para dentro de 2 meses. Me están vulnerando mi derecho a la salud. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando un servicio, me deben cumplir con mi servicio, nunca hay agenda, necesito un tratamiento, necesito la formulación de un tratamiento y no he podido adquirirla, no he podido ingresar al sistema de salud. Ahí empieza la vulneración de mi derecho. O cuando me quedé sin trabajo y no, usted no está afiliado a ningún régimen de salud. Entonces sabemos que después de 2 meses automáticamente migro al régimen subsidiado y tienen que establecer mi derecho a la salud. Entonces esa sería otra vulneración de derecho. Soy una mamá y tengo mi hijo muy enfermo, voy a la EPS, me formulan tratamiento, me dicen que tengo que esperar autorización 5 días legales, pasan 5 días legales de la formulación, pasan 10 y aún no me han dado la autorización de mi medicamento. Están vulnerando el derecho de mi hijo. Pero entonces, ¿qué hago yo si soy mamá o soy papá y a quien le están vulnerando el derecho de salud es a mi hijo? Es un tercero. Yo como papá, yo como mamá, estoy en toda la acción legal para ejercer la defensa del derecho de mi hijo. O estoy en la acción legal de exigir el derecho de cualquier persona que vea que se está vulnerando su derecho a la salud. Si veo un vecino que no tiene, digamos, ni medios económicos ni tiene familia, yo como vecina puedo ayudarle a gestionar su derecho a la salud. Entonces, ¿cómo lo hago? Hay varias formas para llegar, digamos, a la defensa de estos derechos. Una es una acción administrativa que se recurre por medio de la Superintendencia Nacional de Salud, a la cual todos los colombianos tenemos acceso, que es a su página, donde podemos interponer una acción, una queja, una PQR, contra la EPS, que es el prestador de mi servicio. Yo pongo mi queja y legalmente la Superintendencia de Salud tiene 5 días hábiles para responderme mi queja. Si en 5 días hábiles yo no obtengo respuesta por la Superintendencia Nacional de Salud ni por mi EPS, interpongo directamente una queja a la Superintendencia Nacional de Salud por negligencia. Si después de la queja de superintendencia me respondieron, entonces digamos la respuesta es efectivamente ya pase por favor por la autorización de su medicamento, ya se encuentra. Paso por la formulación de mi medicamento, por la autorización, llego a farmacia y me dicen el medicamento no está. No hay stock del medicamento, venga dentro de 30 días o se lo hacemos llegar a su casa cuando tengamos disponibilidad del tratamiento. Hay otra vulneración de mi derecho. Entonces, ¿qué hago? Como ya tengo una queja ante la Superintendencia de Salud, tengo 2 opciones. Digamos, hay algo que se llama un procedimiento y, digamos, ya cumplimos el primer paso, que fue hacer una queja ante la Superintendencia de Salud. Me cumplieron con la primera vulneración de mi derecho, pero dentro de ese primer cumplimiento me vulneraron otra vez mi derecho a la salud. Entonces voy a tener 2 opciones. Una, interponer otra queja ante la Superintendencia de Salud. 2, interponer un proceso jurisdiccional dentro de la Superintendencia de Salud. 3, llegar a una acción de tutela, una acción constitucional. Entonces, si yo digo, no, pero ya puse la queja ante la Supersalud, pero de pronto no va a ser efectiva. Y además de que le deben la cita médica, me deben tratamientos, me deben insumos, me deben viáticos, me deben exámenes médicos. O sea, no es una sola barrera por la vulneración de derecho que usted tiene, son más de 3 barreras por las que le están vulnerando su derecho a la salud.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Y más si soy un paciente de especial protección. Soy una mujer embarazada, soy un menor de 18 años, soy una persona con alguna enfermedad huérfana o catastrófica o de alto costo. Soy una persona que no va a necesitar un solo tratamiento, un tratamiento de por vida. Entonces, ¿cómo hago para cubrir mi derecho constitucional a la salud y fundamental por, digamos, vitalicio, por decirlo así? Podríamos interponer una acción de tutela, acción constitucional, que está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, a la cual también, digamos, tengo ingreso como acudiente o como paciente. En cualquier momento puedo interponerla, porque la Constitución Política nos dice a nosotros que podemos interponer las veces que nosotros queramos quejas o peticiones ante entidades públicas y privadas que sean respetuosas exigiendo nuestros derechos. Entonces, al momento de yo interponer una acción de tutela o una acción constitucional, estoy pidiendo directamente ante un juez de la República que se me reconozca mi derecho a la salud. Cuando yo reconozco mi derecho a la salud y me lo reconoce el juez, él me ordena un fallo de tutela. Cuando yo hago la acción de tutela tiene varios procedimientos. El primero es que después de 3 días que yo interpongo mi acción de tutela, voy a tener una admisión de tutela. ¿Qué es la admisión de tutela? Llega mi escrito de tutela donde el juez lo lee, dice, es una menor de edad, tiene 5 años, tiene una parálisis cerebral, necesita un insumo médico, insumos médicos como pañales, pañitos. Además de esto, también necesita un tratamiento médico de alto costo. Entonces, el médico evalúa, la niña se encuentra en estado vulnerable, le están violando su derecho a la salud, le están vulnerando su derecho a la vida y además de esto, la vida está en riesgo si no se obtiene un tratamiento rápidamente. Entonces, ¿el juez qué hace? Me puede generar una medida provisional. Eso es a criterio del juez. Puede que yo ponga mi tutela y al juez no le parezca que mi tutela sea, digamos, para un requerimiento de cumplimiento inmediato, porque de pronto no estoy hospitalizado y puedo esperar 5 días más a que me den mi tratamiento, pero me va a brindar el tratamiento. Mientras puedo ser una persona de especial protección que en realidad se esté comprometiendo mi derecho a la salud y a la vida. Entonces, decreta una medida provisional de 48 horas. Dentro de esas 48 horas, la EPS está obligada a hacer el cumplimiento de mi vulneración del derecho, sea entrega de insumos, agendamiento de citas, toma de exámenes médicos, entrega de medicamento y autorización. Hasta ahí, digamos, la medida provisional me sirve. Cuando no se genera una medida provisional, que el juez dice, sí, este paciente tiene una vulneración del derecho a la salud, pero no es una persona de especial protección, ni es una persona priorizada, ¿qué hace? Genera la admisión de tutela, donde le dice a usted, efectivamente, a usted le están vulnerando su derecho a la salud, efectivamente, usted tiene un problema de retrasos o de barreras administrativas o económicas con su sistema de salud, pero por favor, es en espera, o sea, le voy a entregar su vulneración al derecho, pero hay pacientes, digamos, que tienen mayor prioridad. Entonces debemos esperar 7 días más, o sea, después de los 3 días de la admisión de tutela en la medida provisional, debemos esperar 7 días más hábiles, que cubrirían 10 días hábiles, para que a mí me transcriban y me ordenen un fallo de tutela. Es un fallo en firme. Dentro de este fallo de tutela, el juez a mí me entrega, me concede y me ordena la entrega de mis insumos médicos, de mis citas médicas, de mis exámenes médicos, mis formulaciones y autorizaciones. Con este fallo de tutela, yo me acerco a la EPS, a la farmacia o a línea de frente de la EPS y les digo, tengo un fallo de tutela. Mi derecho a la salud está cubierto. Me lo están vulnerando, tuve que llegar a instancias mayores como
un juez de la República para que me sea reconocido mi derecho a la salud. Necesito la entrega de mis insumos, de mis citas médicas, de mis formulaciones y autorizaciones. No se puede negar a hacer la entrega. Dentro del fallo de tutela, tengo dos métodos de fallo de tutela que me puede ordenar el juez. Uno es un fallo de tutela ordenándome solo el tratamiento que pedí. Dos, un fallo de tutela integral. El fallo de tutela convencional es un fallo de tutela donde el juez ordena solamente hacer la entrega de su tratamiento, el cual usted pidió específicamente, o de su cita médica específicamente. Entonces, ese es un fallo que le concedió el juez, que le sirve para la vulneración de su derecho, pero solo para exigir una barrera, que fue la que usted pidió dentro del escrito de tutela. ¿Cuándo me generan a mí un fallo integral? Cuando soy un paciente de especial protección, cuando soy un paciente que tiene más de 2 barreras, cuando soy un paciente que tiene un tratamiento de alto costo o vitalicio, y cuando soy un paciente que está hospitalizado. Entonces, en esos casos, el juez puede conceder la tutela integral. ¿Qué pasa con esta tutela integral? La tutela integral se adhiere a mí. La tutela integral se vuelve vitalicio. Esto quiere decir que si yo soy un paciente de 10 años que sufro de una enfermedad huérfana, soy un paciente que, si durante toda la vida va a sufrir mi enfermedad huérfana, el fallo de tutela integral me va a cubrir durante toda mi vida mi tratamiento. O sea, cada vez que yo tenga una afectación o una vulneración al derecho a la salud, voy a recurrir a mi fallo de tutela integral. Entonces, ¿cómo hago yo para volver a incurrir, digamos, en el fallo, o sea, volverlo, digamos, a utilizar? Si soy un paciente que hoy ya no me entregaron digamos, la agenda a mi cita médica, mañana me llaman y me dicen, ya le tenemos su agenda a cita médica, me la dieron para dentro de 8 días, dentro de 8 días yo voy, me hacen entrega de formulación de tratamiento, voy, radico mi formulación y digamos, me dan la autorización. Listo. Entonces, cuando yo voy, entonces me hacen la formulación de mi tratamiento, me la autorizan, voy a farmacia y me dicen, no le hacemos entrega al tratamiento porque no hay disponibilidad de esto. Como no hay disponibilidad del tratamiento, otra vez me están vulnerando mi derecho. ¿Qué debo hacer yo si tengo tutela integral? Debo mover mi tutela, mi fallo integral. ¿Y cómo lo muevo? Existe una figura que se llama incidente de desacato. Este incidente de desacato es un oficio en el cual también se exige un derecho, que es, además de que tengo mi derecho a la salud, ya tengo un derecho otorgado que ha sido por juez de la República y tengo una tutela integral, la cual me cubre todo el servicio de salud y todas las vulneraciones de mi derecho. Entonces le digo a la EPS o al juez, señor juez, tengo un fallo de tutela del 10 de marzo donde usted me concede una tutela integral, un fallo integral. Soy una persona de especial protección, tengo un tratamiento vitalicio, no me cumplieron con mi cita médica, fui a la formulación y en la formulación me la entregaron, hice mi autorización, pero llegué a la farmacia y no me quisieron entregar mi tratamiento. En este trámite llevo 30 días de barrera. Por favor, necesito que me ayude para que se haga efectiva la entrega del tratamiento. Entonces, ese es el escrito que yo dirijo al juez, indicándole que nuevamente me vulneraron mi derecho y que ellos no hicieron caso omiso a la orden y al fallo de tutela integral que concedió el juez. Cuando pasa esto, ya solamente no le están vulnerando el derecho a usted como paciente, sino también están incurriendo en un, digamos, en un agravante legal. ¿Por qué? Porque dentro de la
Dentro del decreto 2561 de la acción de tutela, nos dice que toda persona que desobedezca una orden judicial o jurídica por medio de un ente jurisdiccional, en este caso es nuestro juez, puede incurrir o a multa en salarios mínimos o a una detención intramural y carcelaria. Entonces, en este caso, el primero fue un requerimiento donde yo le digo al juez, volvieron a incurrir en la vulneración de mi derecho, además de esto, no hicieron caso omiso a lo que usted les ordenó y no me cumplieron. ¿Qué hace el juez? El juez delega un requerimiento directamente a la EPS diciéndole, señora EPS, usted no cumplió con la orden del fallo de tutela. Hasta el momento se han cumplido 30 días de barrera y usted no entrega el tratamiento. Entonces, como no cumple con el tratamiento, es un primer requerimiento que le hace la EPS, el juez a la EPS. La EPS le contesta, qué pena, señor juez, si no pudimos cumplir porque no hay insumo de los medicamentos, o sea, no tenemos inventario, no hay. Entonces, bueno, esa puede ser una respuesta. Entonces, el juez hace un segundo requerimiento, diciéndole, nosotros, ni el acudiente ni el usuario, digamos, tiene la culpa de los problemas que usted tenga con su proveedor de servicios. Lo que le interesa al acudiente y al paciente es que usted le cumpla con el derecho. Tiene 48 horas, a veces dan 10, 12, 48, 24 horas para el cumplimiento de la gestión y del derecho. Entonces la EPS pasan las 10, 12 horas, 48 horas, no se cumple. Ya no hay un tercer requerimiento, sino hay un incidente de desacato en firme, donde se le envía ya no como requerimiento, sino como sanción. Entonces el juez ordena un oficio donde dice EPS sancionado. Entonces sancionan al representante legal de la EPS diciéndole, señor fulanito, usted no cumplió con con el restablecimiento del derecho a la salud del paciente y del usuario, usted incurrió en vulneración de los derechos constitucionales, además de esto, no hizo caso a una orden jurisdiccional. Por eso usted va a incurrir en una multa de tantos salarios mínimos y una orden carcelaria de 10 días o 20 días. Entonces, digamos que así es como el juez hace o obliga a la EPS para que cumpla con el derecho. Digamos que es un tema un poco dispendioso, digamos, un poco demorado, pero pues es uno de los mecanismos con los que nosotros podemos hacer, digamos, valer nuestros derechos como usuarios del sistema de la salud. Entonces, digamos que esta capacitación es para que ustedes como acudientes o como usuarios del sistema de la salud, digamos, tengan un poquito globalizado cuáles son nuestros derechos y que nosotros mismos como pacientes y usuarios de la salud podemos pedir el restablecimiento de nuestro derecho a la salud. O sea, el sistema de salud es muy amplio, el sistema de salud es bueno, o sea, lo que les digo, o sea, estamos, digamos, en un sistema de salud organizado, pero digamos que es un sistema que está manejado por malas personas. Entonces, para que estas personas aprendan a manejar el sistema de salud, nosotros como usuarios y como acudientes debemos hacer respetar nuestros derechos, absolutamente todos nuestros derechos. En este caso es un derecho a la salud, que es un derecho delicado, que es un derecho por el cual puede incurrir a la violación y a la vulneración del derecho a la vida. Entonces nosotros como usuarios tenemos las herramientas en nuestras manos para poderlos hacer valer. Entonces es importante nosotros tener el conocimiento porque muchas veces las vulneraciones de nuestros derechos dentro del Estado colombiano pasa por desconocimiento. Entonces digamos que los invito a, digamos, estar empapados en el tema. Si somos personas que tenemos enfermedades huérfanas, personas que tenemos enfermedades oncológicas, enfermedades de alto costo, tenemos que saber cómo defender nuestro derecho a la salud y cómo no, o sea, nuestro servicio de salud se vuelva mucho mejor para nosotros, que tenemos todas las formas de
de exigirlo, pero muchas veces ante la vulneración de estos derechos, ante el maltrato, digamos, dentro de las entidades de salud, nos quedamos callados por desconocimiento de la normatividad o desconocimiento de algunos conceptos, digamos, dentro del sistema de la salud. Entonces, digamos que hasta ahí va mi capacitación. Quiero escucharlos, si fue clara, si tienen preguntas. Quiero saber cómo nos fue la capacitación. Doctora Karen, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, por compartir con todos nosotros su conocimiento. Este es el momento para resolver dudas, para resolver inquietudes. Por favor, pueden levantar la mano o pueden abrir sus micrófonos para preguntar. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Mi nombre es Beatriz Elena López. Yo quisiera preguntarle una cosita. Por ejemplo, las personas que tenemos hijos en condición de discapacidad y tenemos una tutela integral, pero muchas veces vamos a reclamar o a tener cualquier servicio y nos cobran cuotas moderadoras. Si se puede o qué puede uno hacer para que si la tutela no le dice que está excepto de cuotas moderadoras, pero hay leyes que dicen que una persona en condición de discapacidad, solo por tener una condición de discapacidad, ya está exonerada de cuotas moderadoras y copago. ¿Qué hay de eso? Listo, pues digamos que con este caso, ¿qué pasa? Si tengo un hijo que está en condición de discapacidad, la ley estatutaria me dice que es una persona de especial protección y las personas de especial protección no van a tener ningún cobro de copago. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Si tengo una tutela, puede que la tutela sea convencional o puede que la tutela sea integral. De las dos formas, me tienen que hacer valer mi derecho a la salud. En este caso, debo remitir un oficio al juzgado, allegándole, puede ser un extrajuicio notarial, donde yo le indique al juez que no estoy en la condición económica para hacer el pago de estas cuotas moderadoras o copagos. Entonces, le hago llegar ese oficio al juez explicándole mi situación y diciéndole, mi hijo es una persona en estado de discapacidad, adjunto historia clínica para que usted pueda validarlo y le están vulnerando su derecho como persona de especial protección. Por favor, requiero que se haga una corrección del fallo de tutela donde indique que se debe hacer la exoneración del copago. Entonces, digamos que por ese medio yo lo puedo hacer. Otra cosita. Una mamá lleva ya más de mucho tiempo con la niña en silla de ruedas y ella solicitó la silla de ruedas y ella también tiene tutela integral. Y en la EPS le dicen que es que en la tutela le tiene que especificar que le tienen que dar silla de ruedas. Y la mamá pues dice, y digo yo, no, pero es que ella tiene una tutela integral y con la tutela integral tienen que darle a ella y además le dijeron que se quedara, que no necesitaba silla de ruedas. Como que una niña en silla que no puede caminar no va a necesitar una silla de ruedas? Y esta es la hora que no le han podido dar la silla de ruedas. Bueno, digamos, si yo tengo tutela integral, cubre todos mis servicios de salud, desde un insumo médico, que sea pañal, pañito, silla de ruedas, caminador, muletas, formulaciones de medicamentos, de exámenes, de agendamiento de citas. Entonces, la EPS no le puede decir a ella que debe estar específicamente la entrega de una silla de ruedas dentro de la tutela, porque no va a ser así. Dentro del cubrimiento de mi plan integral de salud que me dice mi tutela, debe estar absolutamente todos los requerimientos que me dé el médico. Desde que ella tenga una formulación por el médico tratante que se le debe entregar una silla de ruedas, la EPS debe hacer la entrega de la silla de ruedas. ¿Por medio de que se hace? Como ya tiene un fallo integral, se debe hacer por medio de un requerimiento de incidente de desacato al juzgado para que el juez requiera la EPS y le obliga a hacer la entrega de la silla de ruedas. Lo que sí se debe hacer es que por medio del escrito del incidente de desacato, el juez sí debe conceder la entrega de la silla de ruedas.
Entonces, dentro de mi incidente de desacato, el juez va a decirle, por favor, señora EPS, tengo la formulación número tal, haga la entrega de la silla de ruedas. Pero sí debo tener formulación por medio de médico tratante para que la EPS me entregue y para poder exigir, digamos, el derecho. Ah, no, sí, doctora, porque a eso dice ahí en la tutela dice siempre y cuando sea mandado por el médico y esté en la EPS. Eso sí Sí, es verdad, señora. si usted tiene. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, señora. Doctora Karen, hay una pregunta en el chat que dice, perdón, que dice que cómo hacer para que las IPS cumplan los tiempos estimados en el MIPRES, para el cumplimiento del MIPRES. Bueno, digamos que los tiempos establecidos legalmente para el cumplimiento del MIPRES son 5 días. Si hay una vulneración de esta, digamos que el método más efectivo es hacer una queja ante Superintendencia de Salud. Pues digamos que el método de tutela es un poco más largo, pero si ya tengo una tutela integral, también lo puedo hacer por medio de requerimiento o incidente de desacato. Pero puedo hacer dos, una PQR ante mi EPS, haciéndole saber que me están incumpliendo, o una PQR ante la Superintendencia de Salud para que me agilicen el proceso diciendo que se pasaron 5 días hábiles o recorridos de la autorización de mi MIPRES y aún no me la han entregado. Pero digamos que el recorrido o la forma más fácil de pedirlo es por medio de queja ante Superintendencia de Salud o por medio de un derecho de petición. Mil gracias, doctora Karen. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, otra vez yo, mire, Sí, por señora, decir adelante. algo, yo estoy recibiendo, por decir, el servicio, ¿cierto? De mi hija, por decir algo, de hidroterapia, ¿cierto? Con un prestador excelente, donde mi hija tiene, pues, se puede decir que todo. Y la EPS decide cambiarla para donde otro prestador, pero ese prestador no le está brindando lo que realmente mi hija estaba recibiendo donde el otro prestador de servicio. Eso sí se puede hacer o no se puede hacer o qué, porque es que yo también me siento vulnerada ahí, porque si yo llevo más de 5 años con el otro prestador con un prestador de servicio excelente, donde mi hija estaba bien atendida, donde mi hija tenía todo, y me pasan para otro prestador que no tiene ni siquiera un vestier pues, ni las cosas buenas que está recibiendo en el otro prestador. Entonces uno ahí qué puede hacer. Sí, digamos que una de las vulneraciones de derecho también es la atención dentro del sistema de salud que tiene, digamos, el trabajador junto al paciente. Entonces, digamos que esa también es una vulneración al derecho. Si a mí no me atienden bien dentro del sistema de salud, pues recuerden que nosotros estamos firmando un contrato con la entidad prestadora de salud, que es la EPS. Entonces, cuando yo firmo un contrato, también firmo, digamos, la atención al servicio y tiene que ser una atención al servicio bueno. Si yo tenía una atención al servicio buena con mi anterior IPS, pero ahora se deterioró y siento vulnerado mi derecho, entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que pasar un requerimiento a la EPS indicándole mi queja a la nueva IPS, diciéndole que no me siento conforme con la atención a mi nueva IPS y que esta me está vulnerando mis derechos, que deseo el cambio directamente a la antigua IPS. Ya si la IPS le informa que de pronto no tiene convenio, podría ser otro tema, pero podrían delegarla a otra nueva IPS. Pero sí puedo pedir el cambio de servicio médico. Si no estoy conforme con el médico que me está tratando, puedo con criterio decir que necesito una segunda atención médica, un segundo criterio médico, o también una segunda atención con otra IPS porque no estoy conforme con mi servicio de salud. Sí, pero si no le hacen caso a uno ni nada, por ejemplo, en el caso que a mí me está pasando, porque a mí me pasaron de hidroterapia para otro centro, para otro centro, pues que me va a prestar el servicio, pero no me lo está prestando de igual ni mejor forma que me lo venía prestando la otra IPS. Y uno pone la queja y uno pone PQR, se hace todo y no hacen ni mejoran nada, que porque uno es el único que está poniendo queja, porque es que en esta cuestión de los niños, en cuestión en discapacidad, son muy distintos. Todos los niños son de diferentes, como se dice ella, de diferentes necesidades, no todos son iguales. Entonces, si no le hacen caso a uno ni le hacen nada, entonces uno se queda ahí como
pues porque hay muchas mamás que también decidieron como no llevar a los niños a ese lugar porque no les están prestando un buen servicio. Entonces mejor prefieren, en vez de ponerse como digamos, entre comillas, a pelear sus derechos, dicen, ay, no, entonces yo mejor no llevo a mi niño a hidroterapia para llevarlo allá, para que sufra, para pelear, para que no le den a uno el servicio que uno requiere y que está recibiendo en la otra. Entonces yo digo que son muchas mamás que se conforman o se quedan quietas y uno que sí exige los derechos de su hijo, entonces lo toman por peleador y dicen, ah, no, pues que esa es la única que pone problema. Si mi hija es la única que está en silla de ruedas, que tiene parálisis cerebral severa, y yo estoy exigiendo que me presten siquiera una silla de ruedas para sacarla de piscina y no me la prestan, entonces dicen que es una mamá problema. Entonces ahí uno no sabe ni qué hacer. Bueno, pues digamos que ese sí es uno de los problemas que ocurren, que en este caso, pues la vulneración no es de un solo menor, sino son de varios menores, pero entonces incurre el problema que las mamás prefieren no llevar a sus hijos a terapias, no pelear por la vulneración del derecho, quedarse encalladas y pues hacer como si nada pasara, ¿no? Entonces digamos que este es uno de los problemas, que si nosotros no hacemos ver que hay una mala prestación del servicio, ellos van a creer que la prestación del servicio de ellos es excelente. Si son varias personas las que se están quejando por el servicio, pueden iniciar una acción de grupo o un derecho de petición en grupo, haciéndoles saber que tiene un mal servicio con copia a la Superintendencia de Salud para que les inicien una investigación disciplinaria y con copia a la EPS, porque entonces si está pegando un proveedor de servicios pero no está cumpliendo digamos, con todo el derecho complementario de salud de todos los menores, entonces es un mal prestador de la salud. Entonces, digamos, si ya se hizo la PQR verbal, se hizo una PQR escrita, se hizo una PQR ante la Superintendencia Nacional de Salud, entonces pueden interponer una acción de grupo donde ustedes le hagan saber a la EPS que es una mala prestación del servicio y que no quieren seguir contando con ese servicio de IPS, que necesitan el traslado de IPS. Digamos que es la única forma de hacerles saber a ellos que no están prestando bien su servicio de atención al usuario. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, señora. Mil gracias, doctora Karen. No sé si haya alguna otra pregunta, alguna otra duda en la que la doctora Karen nos pueda ayudar. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Buenas ¿cómo está? tardes. La escuchamos. Muy bien, doctora, yo le hago una preguntita. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi mamá consulta en Sura. Mi mamá es de la EPS Sura, ¿cierto? Por ejemplo, mi mamá es una persona demasiado, digamos, es una persona muy ansiosa, es una persona muy nerviosa y muchas veces pues tiene la cita con el médico de familia. El médico de familia es una persona pues, digamos que es una persona como muy directa para las cosas y es una persona muy mal encarada. Es decir, es un doctor que le va diciendo al paciente así las cosas de muy mala voluntad, Uno ahí, ¿qué puede hacer? Porque yo la he acompañado a ella y he visto que hay muchas personas que se quejan de ese médico de familia porque tiene muy mala voluntad para atender el paciente. Bueno, digamos que ahí dentro de la EPS debe haber una oficina que se llama Oficina de Atención al Usuario. Dentro de esta Oficina de Atención al Usuario, uno puede interponer quejas por ética médica. ¿Cuáles son, digamos, las quejas por ética médica? Yo interpongo una queja por ética médica cuando un médico me hace un maltrato físico, un maltrato psicológico, un maltrato verbal. En este caso, él está pues dando un maltrato emocional y psicológico a la paciente, que no debería ser así. Entonces, me dirijo a la oficina de atención al usuario, digo que voy a poner una queja por ética médica y me van a reportar a la área de trabajo social de la clínica o de la EPS a donde yo esté asistiendo, y por medio de la trabajadora social yo obtengo y pongo la queja al médico tratante porque pues está
vulnerando su código de ética médica hacia cómo se dirige y cómo hace el trato a los pacientes. Porque cuando soy médico, dentro de mi código de ética me dicen qué debo hacer y qué no debo hacer para el trato de un paciente, cómo vulnerar sus derechos y cómo no vulnerarlos. Y a qué yo me obligo cuando estoy obteniendo ese código de ética, ¿no? Entonces, ese se puede hacer una queja ante atención al usuario, le comunico que es por ética médica del médico y lo voy a hacer por medio de la trabajadora social de la EPS, hospital o clínica donde me estén tratando. Doctora, muchas gracias por su respuesta. Que tenga una feliz tarde. Bueno, sí, señora, igualmente. ¿Qué pasó, Tirita? Listo, muchísimas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta. Ya estamos llegando al cierre de este webinar con la doctora Karen. Gracias a todos por su participación. Doctora Karen, mil gracias por ayudarnos con resolución de dudas que hay de tema particular en los participantes de este webinar. Listo, no, a ustedes muchas gracias A por su vuelta atención y de por su correo, tiempo. a vuelta de correo de las personas que participaron, vamos a enviarles una encuesta. Queremos saber su opinión acerca de este tema, queremos saber de qué otros temas les gustaría que la Fundación desarrolle webinars para que todos estemos informados. Indira, Karen, muchísimas gracias por la colaboración y el apoyo que me dieron para esta charla. De verdad, muchas gracias por el apoyo al programa A Tu Lado, Valeria. Con todo gusto, Alex. Siempre ahí pendientes en lo que nos podamos apoyar y colaborar. Con el mayor de los gustos. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y por el tiempo. Espero que les gustara la capacitación, que se puedan poder ir apoyando en otros temas de los cuales tengan duda por medio de nosotros, por medio de la Fundación. Muchas gracias por la asistencia. Doctora Karen. Gracias a todos por asistir. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Fundación Funden. Allí publicamos todas las actividades que hacemos y también información de diferentes temas y de diferentes patologías. Que tengan una feliz noche, un fuerte abrazo. En Facebook e Instagram y en YouTube estamos como Fundación Funden. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien.